Hace exactamente 15 minutos terminó el blanqueo, esta iniciativa que lanzó el gobierno hace 90 días, justamente tenía un plazo de 90 días. Se está haciendo el recuento final en estos momentos de la cantidad de, por un lado, de empresas, de gente y cuánto se recaudó a través de este blanqueo, que fue muy malo, ¿no? Los datos, lo reconoció el propio Ricardo Echegaray, no tuvieron en lo más mínimo el efecto deseado por el gobierno desde ningún punto de vista. No ayudó para conseguir los dólares que estaba precisando el gobierno en un momento de caída muy fuerte de reservas y tampoco a reflotar el mercado inmobiliario, que era la otra expectativa que había con el SEDIN. La última palabra ahora la tiene Cristina Kirchner, quien tiene que definir si hay prórroga o no. Pero por lo dicho por Ricardo Echegaray, el titular de la AFIP, hace 24 horas en Infobae, primicia de Infobae, él no está de acuerdo con una prórroga y así se lo va a plantear a la presidenta. Daría la sensación que el gobierno, como en el anterior blanqueo, no va a dar más plazo para adherirse. Tampoco tendría mucho sentido, porque si no se recaudó lo que se esperaba en esta etapa, difícilmente en los próximos 60 o 90 días pueda conseguir algo mejor. ¿A cuánto ascendió el blanqueo? Bueno, se especula que la cifra podría estar apenas por encima de los 300 millones de dólares. Guillermo Moreno hablaba de 4.000, o sea, no se recaudó ni el 10% de lo que esperaba el gobierno. Pero como les decía recién, uno de los sectores que se ve involucrado en esta medida y no de manera positiva es el inmobiliario. Está con nosotros, nos acompaña Roberto Arévalo, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina. Roberto, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Lo mismo digo. Gracias por Muy bien. venir. Por favor, un placer. Bueno, al final el SEDIN fue un fracaso, ¿no? Se usó muy poco para operaciones del sector. Prácticamente lo que era el SEDIN, obviamente se usó poco, pero se usó. Lo positivo, mirando el vaso medio lleno, es que de todas las operaciones que se hicieron con SEDIN, en su gran mayoría se aplicaron. Aplicado quiere decir que aquellos vendedores que vendían por intermedio del SEDIN, digamos que el comprador había suscrito SEDIN, realmente se encontró con los dólares billete en su haber. Claro, que este era un tema que se desconfiaba, ¿no? Claro, o sea, era el tema que se desconfiaba. La gente decía, no, voy a pagar con el SEDIN y después no me van a dar los dólares. Bueno, los que pagaron con dólares, el vendedor que recibió los SEDINes, cuando se presentó ante el banco le dieron los dólares. Le dieron los dólares. Por el otro lado, la resolución, no recuerdo exactamente qué número lleva, pero hubo una resolución desde el Banco Central hacia todos los bancos, con determinadas pautas para cumplir. Y una de ellas, no vale la pena decir el número de la resolución, es decir, simplemente una de las pautas, artículo tal, punto tal, decía que previamente, precisamente, debían hacerse todos los trámites a los efectos de que en el acto escriturario, ¿no es cierto?, estuviera el dinero disponible, liberado o aplicado. Eso se cumplió, digamos que el proceso de aplicación del SEDIN en la escritura anduvo bien. Exactamente, se cumplió. Por supuesto que, a ver, cuando yo lo escuchaba en la presentación hablar de las expectativas del gobierno fueron las que, bueno, ya sabemos todos. En realidad lo aplicaron a todo, es decir, a los bonos y al certificado. En el caso de los certificados, todas las veces que me ha tocado la requisitoria periodística, me han preguntado muchas veces qué expectativas nosotros teníamos. Y yo en este caso fui, en nombre del mercado por supuesto, muy cauto, porque siempre he mencionado y sigo manifestando que es una herramienta más que viene a descomprimir al mercado, de alguna manera posibilita por la utilización de este certificado encontrarse con dólares billete, como si fuera una cuasi moneda. Que frente a la pacificación era una cosa positiva. Lo que no podíamos dar nunca era la expectativa de cuántos miles de millones de dólares podían aplicarse específicamente. Me parece que en el mercado. Desde el propio gobierno se infló mucho, ¿no?, la posibilidad de que... Podría ser que haya inflado, pero vuelvo a reiterar, ellos, es decir, no se cumplieron las expectativas de ellos. Tampoco se cumplieron las nuestras, porque efectivamente si la mayoría de los SEDINes fueron aplicados, quiere decir que sobre el volumen que hablaba el gobierno, menos de un 10%, y hay hasta el viernes había
alrededor de 200 millones de dólares aplicado, ¿no? O sea, que se habían entregado. ¿Le gustaría que el canje se prorrogue? Porque el fin de semana salió Ricardo Echegaray a decir, fue un fiasco, no vale la pena. Desde el punto de vista inmobiliario, del sector, ¿a usted le gustaría tener un poco más de tiempo, considerando que la experiencia, al menos de la aplicación del CEDIN, funcionó? Es decir, los dólares billete se pusieron sobre la mesa. Efectivamente. En base a eso, veríamos positivo que en el caso del CEDIN se pudiera prorrogar. Porque en definitiva sigue siendo una herramienta, una buena herramienta frente al contexto, y me estaba preguntando desde esta mañana, ¿qué pasa si esto no se prorroga en el caso del CEDIN? Volvemos a la especificación, porque no se pueden comprar dólares. Las restricciones al dólar van a continuar. Entonces entendemos que el mercado va a volver a deteriorarse mucho más de lo que estuvo estos 3 meses, que de alguna manera se hicieron operaciones. Bueno, estábamos viendo justamente la información del Colegio de Escribanos, hay una placa que preparamos, sí, donde se muestra la caída continua, ¿no? Es continua la cantidad de escrituras en la Ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, comparando julio, que es el último dato, hasta ahora en unos días va a salir el agosto, julio 2013 contra julio del 2012, estamos comparando ya con un periodo en donde había cepo. O sea, exacto, julio 2012 ya había cepo. Y tenemos una caída de 22% en relación a julio del año pasado. Exactamente. ¿No? Estamos viendo la placa, se habían hecho 4.015 escrituras en julio de 2012. Ya para julio de 2013 la cantidad de escrituras había caído a 3.120. Así es. Es decir, el deterioro es permanente. Permanente. Y si hacemos una comparativa enero del 2013 a la fecha, la caída obviamente es mucho mayor. Y si, digamos, dividimos la cantidad de escrituras mensuales, es decir, el total por estos últimos meses, de enero a la fecha, por la cantidad mensual, nos da un promedio de 2.000 escrituras mensuales. ¿Y por qué pasa Tenga esto? En cuenta que hay 2.500 escribanos. Claro, pero ¿por qué pasa y 5.000 inmobiliarios matriculados. Claro. O sea que el trabajo ha caído de una manera violenta, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Porque la gente no se acostumbra a la especificación que tanto pregonó el gobierno después del cepo, porque el que vende quiere los dólares billete y no quiere ajustar. Por otra parte, en algunas inmobiliarias a mí me dicen que hay un inicio de ajuste, ¿no? O sea que el que quiere vender, tiene su propiedad, lo quiere vender, debe aceptar un precio en dólares menor al que pedía probablemente antes del cepo, ¿no? A ver, con respecto a lo que puede ser el valor de las propiedades, no podemos decir, por lo menos desde el punto de vista técnico, no podemos decir que las propiedades en dólares han bajado, ¿no es cierto?, o que hayan bajado las propiedades, en virtud de que desde julio del año pasado a la fecha, entre la oferta y la demanda, y más de enero a la fecha, entre la oferta y la demanda ha habido una brecha, digamos, abismal. Entonces, si no hay oferta y no hay demanda, obviamente los precios no se mueven comparativamente. Pero sí debo decirle que lo que se está notando es que aquel que quiere realmente vender acepta en todo caso, digamos, contraoferta, que a lo mejor en cuanto a porcentaje está en un mayor porcentaje que lo que podía estar antes del cepo cambiario. Entonces puede haber un 10, puede haber un 15, y cada operación es única e irrepetible. Entonces hay quien... Es caso por caso. Es caso por caso. Depende del apuro también del vendedor, probablemente. Efectivamente. Y si compró, y si él compró, a su vez, con lo que vende va a comprar, y en el otro lado también le bajan. Es decir, hay una... Yo vengo diciendo desde hace varios meses que hay una especie de obra de ingeniería, digamos, en cada operación. Bueno, usted representa al sector inmobiliario. Así es. Que es uno de los que se ve afectado de manera directa por esta caída en el nivel de actividad, básicamente desde octubre del 2011, ¿no? Desde que está el cepo. ¿Hay algún dato que uno puede evaluar a 2 años, ¿no? Ya estamos cumpliendo 2 años del cepo, a fines de octubre se cumplen 2 años desde que está el cepo. ¿Ustedes tienen algún balance de lo que ha pasado con el sector en estos 2 años en términos de cantidad inmobiliaria, cantidad de sucursales, empleados? Lo estamos haciendo en este momento, no podría darle datos muy precisos, pero si tengo que hablar aproximadamente, y no sé no, creo que no llego a equivocarme por los datos que vamos viendo, ¿no es cierto? Estamos casi en un 85% de caída en el sector, es decir, la actividad, con todo lo que implica la actividad, ¿no es cierto?, los inmobiliarios,
hay una caída del 85%. Eso ha arrastrado inmobiliarios que hayan tenido que cerrar, porque, a ver, ¿qué sector afectó más? El sector de la compraventa de unidades usadas. Exacto. Que es donde más interviene la inmobiliaria. Es donde más interviene la inmobiliaria. Porque hay inmobiliarias que tienen el departamento de desarrollos, por ejemplo. Y bueno, con los desarrollos ha habido de alguna manera... Eso no se vio tan afectado como la venta de usado. Exactamente. O sea, entonces el usado, está el corredor inmobiliario en su gran mayoría, digamos, maneja la intermediación entre la oferta y la demanda de las unidades usadas. Y entonces la afectación ha sido muy grande. ¿Y cuándo van a dar a conocer esta estadística sobre...? Yo calculo que para... queríamos tenerla para fines de octubre. Espero llegar. El otro día justamente en una reunión con quienes están ocupándose del tema, que son técnicos en la materia, digamos, que pertenecen a la institución, pero me manifestaron que hacia fines de octubre podíamos tener ajustados los detalles. Por supuesto, yo escuché, mejor dicho, algunos guarismos, y eso me permite decirle, por ejemplo, lo del 85%. Y hay inmobiliarias chicas que... Hay muchas inmobiliarias chicas. Que están al borde de la extinción, digamos, ¿no? Porque claro, lo que pasa es que... son las que menos espalda tienen. Son aquellas inmobiliarias que no hace mucho que comenzaron, bueno, se recibieron, estudiaron, se matricularon, porque habría que estar matriculado en el colegio, comenzaron su camino, y muchas inmobiliarias que no tienen todavía lo que tenemos algunas, entre los cuales me encuentro, administración de los alquileres. La administración de alquileres, es decir, cuando entra un alquiler, la persona confía a la administración. Eso permite a la inmobiliaria tener un flujo estable. Y eso permite tener un flujo estable. Piso, ¿no? Pero hay inmobiliarias que no lo tienen tan desarrollado. Pero no lo tienen tan desarrollado, y eso evidentemente las complica. Si no pueden vender, ¿no es cierto?, se complican. Bueno, y para futuro, Arévalo, ¿qué esperan? Porque tenemos 2 años más de cepo, aunque la presidenta dice que no existe el cepo, pero este reconocimiento es una manera de expresar que va a continuar el actual esquema. ¿Qué se puede hacer dentro del cepo con el sector? A ver, dentro del cepo lo que yo entiendo es que esto va a continuar, obviamente, por lo menos por 2 años. Si el CEDIN no se prorroga en el tiempo, o se va prorrogando en el tiempo, lo que entendemos es que evidentemente va a haber que adaptarse a un acomodamiento, ¿no es cierto?, de precios, va a haber que adaptarse de alguna manera a la especificación. O sea, es lo que yo veo, es lo que vemos, digamos, a futuro. Si esto realmente, el escenario de hoy nos muestra eso, ¿no es cierto? Le hago una última pregunta. ¿Hay diferencias entre la ciudad de Buenos Aires y el resto del país? O sea, ¿uno puede dividir la situación inmobiliaria según zonas del país? Por ejemplo, Buenos Aires está más afectada que otros segmentos, las economías regionales están peor. ¿Cómo? Buenos Aires y provincia de Buenos Aires son las más afectadas. Las provincias, prácticamente yo diría que en un 100%, vamos a, en todo caso, a decir un 95%, no han visto un CEDIN. Las provincias vienen de alguna manera manejándose en pesos desde hace muchos años, porque en las provincias el dólar no se manejó como se manejó acá. Era más usual cerrar operaciones. Era más usual cerrar operaciones en pesos que en dólares, sin perjuicio de lo cual eran menos las operaciones en pesos que en dólares. Pero en las provincias de alguna manera pudieron adaptarse. Roberto Arévalo, un gran gusto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un placer. Gracias a ustedes. Ya volvemos.